buenas tardes a todos. Bienvenidos a este cuarto Hola. encuentro del curso de Hola. cuidados domiciliarios integrados 2023, en el cual vamos a hablar del abordaje integral de la persona con deterioro cognitivo avanzado en domicilio, un tema que, como todos sabemos, nos generan ciertas dificultades porque si no identificamos oportunamente esta situación, las prácticas que se llevan a cabo en estos pacientes que empeoran su dependencia, agravan los síntomas, las intercurrencias empiezan a ser frecuentes, y todas las maniobras o las prácticas que decidamos en ellos, si no son adecuadas a la situación, no aseguran ni la mejoría de la calidad de vida, ni del pronóstico. Los resultados son desproporcionadamente negativos a lo que uno espera, y entonces es importante abordarlo de manera integrada y oportuna. Para eso es que hoy convocamos por parte de Enfermería a la licenciada Marcela Nacher, por parte del equipo sociosanitario a la licenciada Eliana Torres y Jimena Giardini, y por parte de nuestra coordinación médica, la doctora María Florencia Cuña Ferré, a quienes le doy la palabra y empezamos a escucharla cuando quieran. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un poco, ahora les comparto pantalla. En realidad para preparar este encuentro tuvimos un par de reuniones previamente con las chicas de sociosanitario y también con Marcela como representante del área de enfermería, que bueno, en sí mismas las reuniones fueron muy enriquecedoras. Así que si bien las reuniones fueron para poder ver de manera, como decía Sil, de manera conjunta, bueno, cómo abordar este problema y qué propuestas de mejora uno poder poner sobre la mesa, en sí mismo el proceso de armar este encuentro, en las tres áreas coincidimos en que, nada, que fue muy enriquecedor. Así que bueno, gracias también a Silvana y a Javier, digamos, por la invitación a poder plantear esta problemática tan frecuente en nuestro medio, ¿no? No sé si las chicas se quieren presentar. ¿Cómo están? Yo soy Jimena Giardini, del equipo sociosanitario. Hola, buenas tardes. Yo soy Marcela Nacher, del equipo de enfermería domiciliaria. Hola, yo soy Soledad Torres, también del equipo sociosanitario. Bueno, muy bien. Les voy a compartir la pantalla. Perfecto. La idea un poco es que, digamos, que sea como un encuentro más vale dinámico, ¿sí? Ahí ven bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, Bien. se ve bien. Perfecto, se ve perfecto. Perfecto, bueno. Un poco los objetivos que nos propusimos fue, en primer término, poder plantear la complejidad de lo que significa un paciente con deterioro cognitivo en un estadio avanzado, discutir respecto a cómo generar un proceso de abordaje que sea integrado y coordinado entre todas las áreas, y que en el centro esté la persona y su entorno de cuidado. En tercer lugar, proponer como oportunidades de mejora, primero, qué significa, digamos, o sea, conocer los integrantes del equipo de salud que interviene al mismo paciente, pudiendo definir, bueno, cuáles son sus roles y cuáles son las intervenciones, establecer y mejorar los circuitos de comunicación efectiva entre las diferentes áreas, y cuándo, cómo y para qué intervención convocar, digamos, a cada área. Un poco, bueno, me pareció que la foto habla más que todas las palabras que están escritas, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos cuando nos referimos a un paciente con deterioro cognitivo en estadio avanzado? Es justamente un paciente que tiene un profundo deterioro funcional, cognitivo y del comportamiento, que lo lleva a tener una pérdida en la capacidad de comunicarse verbalmente y que es completamente dependiente de los demás para las actividades de la vida diaria, ¿sí?
Esto genera una discapacidad severa que persiste hasta el fallecimiento, o sea, sabemos todos que es una enfermedad progresiva, y que genera una creciente demanda de cuidados en entornos que frecuentemente no están adaptados o capacitados al nivel de dependencia, tanto en la funcionalidad como en las conductas y en lo cognitivo, a la necesidad del paciente, en donde muchas veces también hay recursos limitados, recursos humanos y recursos económicos para afrontar el costo, por ejemplo, de la contratación de un cuidador, y genera altos costos también, digamos, no solamente para la familia o el referente del paciente, sino también para el sistema de salud. En el mundo, actualmente hay 46 millones de personas que están en esta situación de deterioro cognitivo avanzado, y se estima que esta cifra se va a triplicar en el año 2050, ¿sí? O sea, que es una enfermedad altamente prevalente, ¿sí? En todo el mundo. En el 2017 se estableció que es la sexta causa de muerte en el mundo en mayores de 65 años, es la demencia, o mejor dicho, el deterioro cognitivo en estadio avanzado. La mediana de sobrevida es de 1.3 años, hay diferentes escalas o score para poder estimar la sobrevida. Una de ellas es esta que les menciono, que es ADEPT, que estima, es un score pronóstico que en realidad se utiliza en Estados Unidos para definir el ingreso de estos pacientes a un hospice, ¿sí? Y estima la mortalidad a los 6 meses. Básicamente, ¿qué parámetros utiliza? Cuando el paciente presenta lesiones por decúbito, cuando tiene infecciones frecuentes, inmovilidad, malnutrición o la presencia de catéter urinario, ¿sí? La complicación más frecuente de estos pacientes pasa por los trastornos de la alimentación, que después más adelante voy a mencionar, por las infecciones, las complicaciones asociadas a la inmovilidad, ¿sí? Ahí abajo les puse la cita que por ahí les recomiendo, si no tienen acceso después se lo podemos enviar por mail, que está muy bueno porque es un poco, digamos, el abordaje de los cuidados para alivio de síntomas en demencia avanzada que está en el UpToDate. La limitante es que está en el idioma inglés, pero bueno, si alguien no sabe inglés podemos ver la forma de poder facilitar la traducción, eventualmente. El lugar de fallecimiento se considera en diferentes ámbitos como un componente importante que determina una atención de alta calidad, ¿sí? Que se pueda cumplir o respetar la preferencia del paciente o la familia en el lugar de fallecimiento. Sin embargo, estas personas siguen siendo, digamos, hospitalizadas, recibiendo tratamientos agresivos, en lugar de cuidados orientados al alivio del síntoma o a las medidas de confort. ¿Esto por qué sucede? En primer lugar, porque hay un entendimiento limitado de cómo es la trayectoria de la enfermedad por parte no solo de las familias, sino a veces también del personal de salud, ¿sí? Esto hace que haya una alta variabilidad en la provisión de servicios, de cuidados que están centrados en el domicilio, en donde el sistema de salud muchas veces es fragmentado y poco coordinado. Esto favorece las hospitalizaciones, lo cual genera un elevado costo para el sistema, más allá de una baja tasa de éxito. ¿Por qué? Porque básicamente empeora la dependencia funcional y cognitiva del paciente, aumenta la mortalidad y la morbilidad, ¿sí? Y las transiciones entre el hospital y el domicilio favorecen a que haya mayores estresores en el paciente y en su entorno, con mayor angustia y confusión, lo cual aumenta todavía más el riesgo, digamos, de la sobrecarga al cuidador. Esto hace que haya un nivel más extenso, que se necesiten una red más extensa de cuidados que el que se puede ofrecer a través de los familiares, y esto aumenta a su vez el riesgo de que los pacientes tengan que ser institucionalizados para asegurarle el cuidado, ¿sí? Básicamente las intervenciones que han demostrado ser más efectivas, en primer lugar, tienen que ver con identificar en qué etapa evolutiva del deterioro cognitivo está el paciente. Esto permite poder definir un horizonte y en función de ello poder establecer objetivos de cuidado y organizar un plan con diferentes acciones para
orientados a ese horizonte, ¿sí? O sea, para generar, digamos, que nuestra atención sea más proactiva y no reactiva, o sea, no esperar a apagar incendios, sino adelantarnos, digamos, a las posibles complicaciones que puede presentar el paciente. Los 5 puntos, que son las intervenciones que han sido demostradas más efectivas, es, en primer lugar, evaluar el entorno de cuidado con su soporte social y qué necesidades de educación tiene el cuidador principal, definir un plan de decisiones anticipadas, generar un plan de cuidado en donde esté orientado a prevenir complicaciones que estén asociadas a lo que mencionamos antes, la inmovilidad, los trastornos de la alimentación, la fiebre, las infecciones, optimizar el manejo de síntomas, como puede ser el dolor, los trastornos neuropsiquiátricos o los trastornos del sueño, y tener un plan de contingencia ante crisis o descompensaciones. La cuarta intervención efectiva es identificar cuando el paciente está en una posible situación de últimos días, y la quinta es mejorar los circuitos de comunicación efectiva entre los diferentes integrantes del equipo de salud, ¿sí? Perdón, Flor, Sí. interrumpo un segundito. Alberto Sadi, ¿podés silenciarte? Porque tenemos ruido de fondo y creo que es el doctor Sadi. ¿Puede ser? Bueno, Seguimos, Flor, porfa. Esta revisión sistemática, en donde se hace una revisión sistemática de diferentes intervenciones relacionadas a los cuidados paliativos de gente con demencia que viven en su domicilio, concluye que ya se saben cuáles son las intervenciones efectivas, sin embargo, se necesita un proceso que identifique los facilitadores y las barreras para implementar estas intervenciones que muestran un potencial beneficio, que mejoren los resultados en esta etapa, o en esta última etapa de la demencia, ¿sí? Un poco como disparador, quisimos contarles esta parábola hindú, ¿sí? Que un poco para sacarlos del contexto, que este proverbio hindú en realidad es una miniatura japonesa que los japoneses utilizan cuando quieren recordar una enseñanza importante de la vida, ¿no? Esta es un elefante con 6 ciegos. Esta parábola hindú cuenta que en un pueblo un rey convoca a 6 ciegos, que son sabios, para que ellos describan cómo es un elefante, porque al pueblo iba a ingresar un elefante y nadie sabía cómo era un elefante. Entonces los 6 ciegos los ponen cada uno frente a una parte puntual del elefante y les dicen que, bueno, que traten de describir cómo es un elefante. Y ahí se arma el problema porque los intentos de los ciegos se ven frustrados porque ninguno de ellos individualmente puede describir al animal completo, sin embargo tienen parte de razón, pero entre ellos discuten porque, no sé, el que está frente a la pata dice, no, para mí un elefante es como un tronco de un árbol, el que está en la cola dice, para mí no es como un tronco, para mí es como una serpiente. Entonces un poco la idea es presentar este tema entendiendo que vamos a poder llegar a comprender la realidad con la participación y digamos, el abordaje integrado, ¿no? En donde nadie es dueño de la verdad, sino que la percepción que nosotros podamos hacer del problema tiene que ser una percepción colaborativa en donde también aprendamos a escuchar la perspectiva que tiene el otro, que quizás es diferente a la que tiene cada uno de manera individual, ¿sí? Como sabemos, actualmente la atención en salud es compleja, ¿sí? En donde en este gráfico sabemos que en el centro está el paciente con sus condiciones médicas, pero hay un montón de otras condiciones que intervienen, digamos, que hacen que la salud hoy en día sea un sistema complejo. Y como tal, es necesario que aprendamos a tener un poco de perspectiva y tener un pensamiento más sistémico en donde podamos aprender a ver el bosque y no quedarnos en el árbol, ¿sí? Este pensamiento sistémico o este abordaje de problemas mirando desde la perspectiva nos ayuda o facilita a los sistemas complejos a poder comprender las relaciones entre los diferentes componentes de un sistema organizacional, nos ayuda a entender mejor
que los sistemas son dinámicos, nos ayuda a ver el todo haciendo énfasis en las interdependencias y a cambiar las perspectivas para facilitar la comprensión, enfocándonos en el sistema y no buscando identificar culpables, ¿sí? En este marco entendemos que nosotros, digamos, el paciente y su familia o su entorno de cuidado está en el centro de la escena y el equipo interdisciplinario son todos aquellos integrantes que de alguna manera intervienen sobre esta misma persona. Sabemos que para abordar un problema complejo es necesario poder evaluar, planificar, establecer circuitos de comunicación efectiva y actuar, ¿sí? Muy bien. Vamos a tratar de usar como disparador dos casos clínicos reales. Esta es una paciente de 94 años de edad que estaba en seguimiento domiciliario desde hacía aproximadamente 7 años. Es una señora que estuvo internada 6 días aproximadamente por negativismo a la ingesta. Luego de esta internación, en donde no solamente tenía negativismo a la ingesta, sino había tenido un episodio de broncoaspiración, se externa o retorna al geriátrico en el cual estaba previamente. Tras esta internación, a las 72 horas de llegar al geriátrico, como la señora, digamos, persiste con negativismo a la ingesta, el referente médico de la institución geriátrica se comunica con la familia y le indica la necesidad de colocarle una alimentación artificial para que ellos puedan sostener el cuidado de la paciente en la institución. De lo contrario, tenía que ser derivada al hospital porque ellos no podían facilitar los cuidados si la señora no tenía ingesta ni de sólidos ni de líquidos, y bueno, entonces por eso le plantearon a la hija se lo plantea al médico a cargo del seguimiento en domicilio, y el paciente se termina reinternando dentro de las 72 horas del alta, por esta claudicación en los cuidados por parte, digamos, de la institución geriátrica a la cual se había derivado. Como antecedentes de salud, la señora tenía antecedentes de haber padecido una ACV en el año 2009, en el 2017 tuvo una hemorragia subaracnoidea, tras lo cual quedó con alto nivel de dependencia funcional, y además tenía el diagnóstico de un deterioro cognitivo. Como antecedente, si uno piensa en el consumo de recursos, había tenido una internación hospitalaria en el último año, una consulta a la guardia. En su entorno, ella, como les dije, residía en un geriátrico de hacía 7 años, y la referente principal de cuidado era una hija. Si mal no recuerdo, tenían 2 hijos, pero el otro hijo vivía en el exterior, y quien tomaba las decisiones era la hija que vive acá en Buenos Aires. Esa era su medicación habitual, y preguntando, la señora presentaba un declive funcional que había sido progresivo desde el mes de febrero, aproximadamente marzo, con negativismo a la ingesta, intolerancia a los suplementos de alimentación que se le habían indicado. Y respecto al proceso de adecuación terapéutica o de decisiones anticipadas, en varias oportunidades el médico del domicilio lo habían planteado a su hija, pero fue bastante difícil poder concretar porque la hija era reticente a hablar del tema, ¿sí? Y bueno, y esta internación que les dije antes, que había sido por una neumonopatía aspirativa y negativismo a la ingesta. Bueno, un poco ahora la idea es abrir los micrófonos para poner en discusión, bueno, a ver, ¿qué problemas detectan ustedes? Si hay uno, si hay varios, ¿cuáles son? ¿Qué evaluación uno haría del paciente, concretamente, cómo lo haría? ¿Y qué intervenciones hubieran planteado realizar para el seguimiento de este paciente? Les comento que voy a estar marcándoles el ritmo. Tenemos 40 minutos totales para la charla de Flor, así que actívense, no tengan vergüenza, participen. Es una oportunidad única, así que los escuchamos. Alberto, y ahí tenemos un problema en la institución donde está geriátrica, ¿no? Que
no quiere tenerla con alimentación, es decir, no quiere aceptar que que no reciba la alimentación. Después la hija también que plantea que es reticente a hablar sobre el tema, ¿no? Y bueno, eso creo que son temas a trabajar, más allá del cuadro, bueno, clínico que pueda presentar la paciente. Bien, y concretamente, ¿cómo te parece o cómo vos evaluarías o afrontarías este problema, digamos? O otro que quiera contestar, Mira, ¿no? trataría de volver a hablar con la hija el tema, a ver ellos, bien, qué quieren hacer en cuanto a las directivas anticipadas con la madre, y trataría de hablar con la gente de geriátrico también una vez que hablé con la hija para plantearles cuál es la posición familiar, y bueno, y tratar de consensuar con ellos también una conducta en común, ¿no? Perdón, hola, ¿qué tal? Una consulta, porque a veces se puede consensuar con la familia se accede a, bueno, vamos a limitar todo lo que es un esfuerzo extra, vamos a acompañar, que probablemente estamos en cuidados de fin de vida. El problema es cuando la institución termina diciendo, no, si no le ponemos líquidos, si no le ponemos una sonda, acá no, porque le estamos dejando morir, y eso también juega en contra cuando hay un médico o un referente en el geriátrico que está diciendo todo eso, juega en contra también con el trabajo que se viene haciendo con la familia al ver el deterioro progresivo de la paciente. Yo creo que ese es un punto de quiebre en lo que es la adecuación en los pacientes que están institucionalizados. Sí, perdón, hay acá un tema, aprovechando este comentario súper valioso que acaban de hacer, que es que muchas veces el problema puede ser la institución, y hay instituciones que bajo ningún punto de vista aceptan este tipo de pacientes, no importa todo el trabajo previo que se haya hecho, puede pasar, pero también muchas veces, y es un tema no tan explorado en las publicaciones y en las revisiones, hay un problema original, digo, un pecado original, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con que no se aclara a la familia y al entorno el diagnóstico y pronóstico bien explícitamente. No se tiene esa conversación explícita y clara con el entorno, sea familia, geriátrico, etcétera, por lo cual tampoco se hace una planificación anticipada adecuada, y pensemos que si se hubiera hecho tal vez una planificación anticipada diferente, tal vez, no conozco bien el caso, así que tal vez la única posibilidad era ese geriátrico, dentro de una planificación adecuada de cuidados, estaba el lugar donde esa persona tal vez iba a terminar sus días. Porque si yo planifico, digo, este diagnóstico es de un deterioro cognitivo mayor avanzado, y planifico que no se le va a colocar alimentación artificial, por ende, un lugar que yo ya sé que no acepta eso, hubiera habido tiempo para tal vez reubicar al paciente para que sea acorde a las expectativas de cuidado de la familia. Hola, buenas tardes. Quería por ahí hacer un comentario. Este tipo de pacientes viene generalmente cuando están institucionalizados de una situación familiar en la cual es bastante conflictivo el abordaje de papá o mamá tiene esto y el pronóstico es este, porque generalmente te piden fechas y la verdad que fechas no podemos dar. Muchas veces el deterioro viene en una meseta estable, muy frágil, y muchas veces ese deterioro es más abrupto. Desde mi punto de vista siempre he tratado de decir que las charlas que tenemos con respecto a cuál va a ser el desenlace final pueden ser también reversibles, porque muchos piensan que el tomar algún tipo de decisión no puede ser reversible, como es el estar en casa y sostener una muerte en casa o no. Pueden ser, ellos consideran que es como inamovible, y esto hace que la ansiedad y la situación de dolor que trae todo este deterioro, que cuando lo empiezan a ver ya es muy marcado, hagan que sean más reticentes a tomar otro tipo de decisiones.
Y también tenemos que tener en cuenta que no siempre es fácil hablar, si son más de un familiar, siempre hay como situaciones complejas entre ellos, para lo cual yo creo que el primer problema que tenemos es el del geriátrico. No aceptan ningún tipo de paciente que sea más complejo de lo que ellos consideran una higiene y confort y aplicar o darles medicación. Entonces es como más difícil eso. Por ahí tenemos que hacer más hincapié en el hablado con la familia y el de darle otras posibilidades que también tienen que ser económicas también, porque sabemos que no es fácil hoy pagar un geriátrico o un hogar, pero bueno, tener en cuenta con estas herramientas de que puede ser flexible o algunas situaciones ir planteándolas, y no es algo que tenemos que plantear una vez por año, es algo que tenemos que plantear como mucho más seguido, ¿no? Sí, exactamente. Ahora después igual vamos a retomar, pero sí, es tal cual. O sea, esto tiene que ser algo que es dinámico, porque el paciente es dinámico y la situación del paciente cambia todo el tiempo. Entonces, obviamente que no son planes inamovibles, al contrario, tienen que siempre ir adaptándose al paciente, a su entorno, y también entender que, bueno, como vos bien decías, no es fácil para la familia porque son pacientes que el curso de la enfermedad habitualmente de un paciente con deterioro cognitivo es un mínimo de 4 años, entonces bueno, es un entorno en donde obviamente tiene ya una carga que bueno, en este punto en que nosotros lo conocemos de su enfermedad, obviamente que están con una mochila bastante pesada los familiares, ¿no? Pero bueno, como también bien decía Javier, probablemente los médicos no estamos formados en lo que son las habilidades blandas de comunicación, por ejemplo, ¿no? En la facultad no nos enseñan, y entonces, bueno, a veces es difícil también a nosotros como médicos, cómo nosotros plantear esta situación de adelantarnos a una posible situación de dependencia o de estar cercano al final de la vida, y bueno, qué decisiones. Entonces, bueno, también creo que eso también es importante, reconocer que quizás nos tenemos que formar en este tipo de habilidades para poder transmitir a la familia el pronóstico y cómo va a ser el curso de la enfermedad, y en función de eso generar un plan, ¿no? Puede ser que muchas veces, de hecho, digamos, las directivas anticipadas en el hospital las completa solamente creo que el 1% de los afiliados del plan de salud, y uno dice, bueno, ¿y por qué la gente? Y bueno, un punto puede ser porque como médicos no estamos acostumbrados a tratar este tema o a abordar este tema, ¿no? Entonces, bueno, como dijimos al principio, es algo complejo, ¿sí? Con varias aristas, quiero decir. Bien. Bueno, creo que habría que ir avanzando por el tema del tiempo. Disculpen que ahí está. Bueno, les cuento la secuencia de eventos en este paciente en particular. Bueno, ahí les había mencionado que había estado internado, había tenido la primera evaluación, dado que el paciente había salido de una internación hospitalaria por el equipo de orientación sociosanitaria en la transición. Había tenido la evaluación médica, en donde se encontró que el paciente estaba confortable, no tenía síntomas de sufrimiento, no tenía acceso a la vía oral, las fases relajadas, y sí estaba vigil y con inmovilidad. Lo que se hizo fue comunicarse con su hija como referente, se reaseguró el plan de decisiones anticipadas que se había acordado en la internación respecto al nivel 1 de ecuación terapéutica, y se agregó el no inicio de la alimentación artificial por considerar que no iba a ser una medida beneficiosa para la señora. Se comunicó con el referente de la institución, ellos insistían en que no se podía sostener el cuidado sin la alimentación, por lo cual se solicitó la derivación al hospital por claudicación. La señora se interna, evoluciona con un síndrome febril, que solamente se trata con antitérmicos para el alivio de la fiebre, del síntoma, y fallece confortable, acompañada por su hija, a las 72 horas de la derivación. ¿Sí? Eso fue un poco como para contarles el final de este paciente, de este caso. Otro paciente en una situación, en un escenario diferente. Una señora de 90 años, en seguimiento también domiciliario de hace varios años,
que presenta trastornos del sueño y de la conducta, que son bastante disruptivos, generando agresividad hacia los cuidadores, lo cual hace que se haga un recambio bastante frecuente de cuidadores. Y el referente de cuidado reclama insistentemente la intervención de psiquiatría por estos trastornos de insomnio que presentaba la paciente. Como antecedentes, también la señora tenía síntomas de un deterioro cognitivo y como otras comorbilidades, un síndrome depresivo, una insuficiencia cardíaca con una valvulopatía que no era pasible de tratamiento. Había tenido una internación en el último año y 2 consultas a la guardia, y vive todavía en su domicilio con un alto riesgo de institucionalización, que eso lo valoramos por esta escala de Gijón, en donde básicamente no tenía un entorno de cuidado adecuado al nivel de complejidad de la señora. La referente era su hija como cuidadora informal, que era, entre paréntesis, enfermera. Bueno, esta era su medicación habitual. La señora tiene una funcionalidad completamente dependiente, con un Profund, que el Profund es una escala para evaluar pronóstico de sobrevida al año en pacientes con pluridipatología. Le da un Profund de 15, quiere decir que tenía una chance de un 68% de fallecer dentro del próximo año. Y al interrogatorio dirigido tenía un declive funcional progresivo desde septiembre del año pasado, que actualmente la señora estaba postrada. Tenía estos trastornos del sueño y de la conducta, y había falta de adherencia al tratamiento que proponía el psiquiatra por parte de la familia, ¿no? Y bueno, el equipo de seguimiento de domicilio, en este caso, estaba conformado por el médico clínico, por el médico psiquiatra, y por una orientadora sociosanitaria. Bueno, un poco también acá es plantear, bueno, qué problemas detectan, qué evaluación concreta harían en esta situación diferente a la anterior. Bueno. Bueno, si no, digamos, un poco la idea... Hola. Sí. No, bueno, como problemas, uno que me quedó de lo que dijiste es la falta de adherencia al tratamiento propuesto por el equipo médico, la dificultad del mantenimiento de la continuidad de los cuidados. Y si vuelves para atrás, a ver. Pero principalmente eso, más allá de la patología puntual del paciente, lo que está fallando o que está siendo difícil para el tratamiento es la adherencia de la familia o del entorno en los cuidados que se indican también en los tratamientos. Claro, Claro, una pregunta. Perdón. no, perdón, porque decía que el cuidador solicitaba la evaluación del psiquiatra, el seguimiento del psiquiatra, y ahí lo que dice justamente es que no están haciendo el seguimiento propuesto por el psiquiatra. Yo lo que quería consultar, Flor, porque vos ahí ponés grado de demencia con signito de pregunta, si este paciente tenía un diagnóstico, porque veo que dice deterioro cognitivo, puede aparecer así sueltito, sin embargo, en el momento en que aparentemente se te presenta el caso, tiene una BD 0 en 6, digo, ¿tiene ese diagnóstico, no lo tiene? O sea, no sé, me quedo pensando si la familia lo sabe, si se trabaja ese diagnóstico con la familia. Excelente tu pregunta. No, esta paciente, de hecho, no, justamente cuando me presentan el problema, que digamos, el médico del seguimiento
me consulta qué hacer, digamos, porque bueno, la familia estaba reclamando la psiquiatría y empezando a preguntar, bueno, pero la señora no tiene un deterioro cognitivo, o sea, sí, o sea, no tenía, por así decir, en ningún lado tenía identificado que tenía un deterioro cognitivo, sin embargo, el diagnóstico era bastante claro, ¿sí? Lo que pasa es que siempre había pasado, digamos, nadie nunca le dijo a la familia que la señora tenía un deterioro cognitivo en estadio avanzado y que quizás los trastornos neuropsiquiátricos formaban parte de este deterioro cognitivo. O sea, no había estado identificado el diagnóstico, ni el pronóstico, ni tampoco habérselo, por supuesto, comunicado a la familia, ni tampoco tenía un plan de abordaje de lo que serían los trastornos neuropsiquiátricos o del insomnio, considerando este background de que el paciente tiene deterioro cognitivo y que probablemente el abordaje tiene que ser, o va a ser diferente a un paciente que tiene insomnio y que no tiene este diagnóstico de deterioro cognitivo, ¿no? Por ahí uno supone, uno al presentar el tema quizás ya ponemos que tiene deterioro cognitivo, pero en realidad, en la realidad este paciente no tenía este diagnóstico ni la familia se lo habían planteado. Por lo cual tampoco estaban evaluados o capacitados o ver la necesidad educativa de capacitación de los cuidadores, por ejemplo, respecto al manejo no farmacológico del insomnio o cómo tratar al paciente. Y bueno, y era un paciente que ya venía con este declive funcional y cognitivo desde hacía bastantes meses, ¿no? No era algo, digamos, una intercurrencia aguda. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Hay alguna forma o alguna forma de enviar, por ejemplo, a los cuidadores o a los familiares a hacer algún tipo de capacitación para pacientes complejos, como sería este caso, ¿no? Porque uno de los problemas es la falta de adherencia o que tenga un entorno adecuado, un cuidador capacitado, un entorno relativamente suficiente como para entender el manejo de la medicación, la importancia, y todos estos síntomas que una vez exacerbados, bueno, son nada más que la manifestación del deterioro acorde a la edad de este paciente. Muchas veces quizá cuando hacemos las visitas podemos dejar algunas pautas, pero no sé si además de eso hay alguna forma de capacitar a estas personas o hablar con la familia o decirles que se refieran a tal o cual lugar para recibir una orientación un poquito más adecuada, vamos a decir. Quizá no llegamos a tanto los médicos. En mi caso puedo dar pautas, sugerir, aconsejar, orientar, qué sé yo, pero a veces es necesaria una intervención un poquito más profunda. Así que nada, la consulta mía sería esa, si hay esa prestación o posibilidades de algo como eso. Sí, bueno, justamente ahora a lo largo del encuentro la idea es ir contando un poco las intervenciones que hacen los otros integrantes del equipo de salud, como el socio y esa enfermería, y también particularmente les voy a mencionar, hay 2 manuales o guías que son completamente gratuitos, uno de los cuales está por suerte en español, que es para pacientes, para familiares de pacientes con deterioro cognitivo en estadio avanzado, en donde hay un montón de tips que parecen básicos, pero son claves respecto a cómo comunicarse con el paciente y demás, que son, ahora después se los voy a mencionar. Hay, digamos, en Estados Unidos está el EIHA, que es el Instituto de Mejora de la Calidad, que tiene un programa que se llama Conversation Project, que es un programa mundial, que solamente este programa se dedica a dar herramientas para el equipo de salud y para el entorno de cuidado de los pacientes para abordar y planificar los cuidados del final de la vida, ¿sí? Puntualmente también les voy a dar, después si no se lo paso a Silvana y ella se lo pasa por mail, otra guía también es para cuidadores de personas que están en esta última etapa de la enfermedad, ¿no? Nosotros sabemos que en el hospital tenemos 2 herramientas, una es un manual llevado adelante por la doctora Salvia, que es súper útil,
que es Manual para cuidadores y familiares de personas con demencia, en donde también un poco habla de diferentes tópicos importantes que tiene que saber el cuidador. Lo que pasa es que quizás está más orientado al paciente con demencia que todavía es ambulatorio, no el paciente que nosotros vemos en domicilio con la complejidad que tiene el paciente postrado, ¿no? Y por otro lado, el otro recurso es el taller por Zoom, que es abierto a la comunidad, que un poco lo organiza el mismo grupo que redactó el manual, que también es de mucha utilidad, y que bueno, no yo, todos los pacientes que los he invitado a participar me han agradecido porque les ha sido de mucha ayuda, digamos, ¿no? Así que bueno, esas son un poco concretamente las herramientas que por ahí uno dispone. Perfecto, gracias. Bueno, si les parece avanzamos. Bueno, como sabemos, como decía Saint-Exupéry, un objetivo sin un plan es solo un deseo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en claro cuál es el objetivo que le queremos brindar a nuestros pacientes, tenemos que generar un plan. Es necesario generar un plan de acción para poder llegar a concretar o tener un resultado respecto al objetivo que nos proponemos. Un poco la pregunta de cuándo lo vamos a hacer, este plan. Me pareció muy simpática esta frase que dice que siempre parece demasiado pronto hasta que es demasiado tarde, ¿sí? En el mundo, en la evidencia, es un tema el no saber cuándo es el mejor momento para generar un plan de cuidado, sobre todo en personas que tienen enfermedades crónicas que pueden generar por su progresión un alto nivel de discapacidad. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, lo que es fundamental es aprender a identificar al paciente que tiene deterioro cognitivo en un estadio avanzado, como médicos o como equipo de salud, no solamente como médicos, ¿no? O sea, todos los que intervenimos al paciente podemos darnos cuenta si estamos frente a un paciente que está en un estadio avanzado de su deterioro cognitivo. Evaluar el estado de la enfermedad y su posible evolución, identificar los roles que tiene el entorno de cuidado y evaluar las necesidades educativas que tiene. Por otro lado, es importante comunicar y educar a la familia, como mencionaba Javier, respecto al pronóstico y al curso de la enfermedad, o sea, hablar sobre lo que va a venir para poder prepararse, ¿no? Identificando cuáles son los problemas latentes que están asociados a la complejidad, o sea, qué cosas pueden aparecer para uno tener un plan cuando aparezcan esas complicaciones. Y en tercer lugar, ¿qué vamos a hacer? Generar un plan de cuidado que, como decía Luciana, tiene que ser dinámico, adaptable, periódico y proactivo, o sea, nos tenemos que adelantar a las situaciones, no ser completamente reactivos. ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque conocer la meta permite definir objetivos, implementar acciones que conduzcan al resultado que queremos alcanzar. Estas son las herramientas que mencionaba previamente, que le comentaba Zaida. Uno es cómo hablar con un paciente acerca del final de la vida. Es muy buena esta guía, esto es exclusivamente para el equipo de salud. Después yo si quieren se los comparto. Está excelente, digamos, a partir de 4 situaciones diferentes de salud, de las cuales una plantea un caso clínico muy parecido al primero que planteamos, de cuál es, digamos, cómo debería el médico, qué preguntas hacerse, o cómo abordar el tema, por ejemplo, de la limitación de la alimentación en un paciente con demencia en un estadio avanzado, y en donde hay un entorno que es conflictivo, porque en el caso puntual son 2 hijos, de los cuales uno vive en el exterior, no lo ve al padre hace muchos años, y como que no está de acuerdo en la limitación de no iniciar la alimentación artificial. Y la otra herramienta es una guía para iniciar la conversación para cuidadores de personas con cualquier tipo de demencia, cómo aprender qué es lo más importante para el cuidado de este paciente, y para defender los deseos de atención médica. Está muy bueno porque es muy concreto, y esto está en español para que uno se lo pueda dar, se puede descargar de manera gratuita, digamos, y se lo puede dar a las familias o a los cuidadores como herramienta educativa. Entonces,
¿Cómo vamos a hacer? Con la evaluación multidimensional, identificando al referente de cuidado y la necesidad, generando un plan de decisiones anticipadas. Sabemos que el plan de decisiones anticipadas es el factor modificable más sólido que está asociado con la prevención de tratamientos no deseados o innecesarios. O sea, es sumamente importante. Y definir acciones necesarias para alcanzar los resultados que buscamos. Este es otro recurso, está en inglés, que es cómo es la ruta de la demencia. Es muy bueno porque grafica, esto también está hecho una guía para familiares y cuidadores, que grafica esquemáticamente cómo es la progresión, cómo es la hoja de ruta, digamos, del deterioro cognitivo. ¿Qué cosas, esto que les puse es el estadio avanzado? Bueno, ¿qué cosas debería esperar en este estadio? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Y cómo puedo ayudar a mi ser querido? ¿O qué cosas considerar? O sea, es como una guía en donde, digamos, uno ayuda al familiar a poder expresarle, digamos, en qué situación está y, bueno, qué plan podemos generar sabiendo que está en esta situación. El plan de decisiones anticipadas, acá les traigo un ejemplo. Esto es un plan de direcciones anticipadas, de directivas anticipadas, particularmente para demencia, que me pareció, lo puse como a modo de ejemplo, porque me pareció muy importante el lenguaje que utiliza, porque usa un lenguaje que lo pueda entender un paciente. O sea, en vez de plantear, bueno, usted quiere que lo conectemos a un respirador, bueno, presenta digamos, lo mismo, pero no diciendo conectando a un respirador, sino si no puedo respirar por mí mismo, me conectan a una máquina, o sea, en un lenguaje en que pueda comprender el paciente o el referente del paciente, ¿sí? Con los diferentes niveles en donde el paciente puede elegir, o el referente de cuidado puede elegir en nombre del paciente, digamos, cuál sería la decisión de acuerdo al estadio evolutivo del paciente, ¿sí? Muy bien, ahora si quieren les dejo un poco la palabra a Jime o a Sole para contar un poco, bueno, cuál sería la intervención en estas situaciones y en los diferentes escenarios, porque sabemos que Socio interactúa en todos los pacientes que salen de una internación hospitalaria, pero bueno, sabemos que hay un grupo de pacientes que quizás están en domicilio de hace un tiempo, no tocan el hospital, y también están en una situación de deterioro cognitivo. Entonces, bueno, ¿cómo, cuándo convocarlos? El médico los puede convocar, y para qué, digamos, ¿no? Bueno, ahí si querés, bueno, vamos aportando las dos. Dale. Bueno, un poco Dale. esto, ¿no? Lo que hacemos desde el equipo sociosanitario es justamente hacer la evaluación de lo que es el entorno de cuidado, ¿no? Y tenemos nosotros una guía donde evaluamos diferentes dimensiones, entre ellas principalmente, bueno, cómo es ese entorno de cuidado, identificamos a este cuidador principal, y trabajamos en relación a eso, si hay alguna sobrecarga en relación a ese cuidado, o si hay, por ejemplo, lo que nosotras denominamos como cuidado insuficiente o cuidado inadecuado, que son como dos categorías problemáticas en las cuales intervenimos, donde el cuidado insuficiente tiene que ver con esto, ¿no? Donde por ahí existe algún cuidador, ya sea formal o informal, que asiste al paciente, pero que no cubre la cantidad de horas necesarias que ese paciente requiere. Y el cuidado inadecuado tiene que ver con esto, donde quizás esa persona no está capacitada, no posee, digamos, educación sobre lo que requiere el paciente, entonces se considera como cuidado inadecuado en ese sentido. Jimé, no sé si querés ir agregando algo en relación a eso. No, quizás un ejemplo que es súper visto es que uno llega a un domicilio en donde el entorno de cuidado, digamos, impresión adecuado porque hay una buena red y hay cuidadores formales. Sin embargo, hay desconocimiento, por ejemplo, de cómo se previenen las lesiones por presión. Un ejemplo, ¿no? Es algo, uno encuentra un cuidado organizado, sin embargo, muchas veces sucede que piensan que tiene que ver con el hecho de tener un familiar que está en esa condición, que estas cosas no se pueden evitar, por ejemplo, ¿no? O bueno, sí, pero no sabemos cómo hacer, o
o ya vino así y bueno, a mi mamá le pasó lo mismo. Es un ejemplo, ¿no? Desde eso hasta cuestiones que tienen que ver con cómo se alimenta el paciente. Hablamos con Marcela sobre todo lo que tiene que ver con las transferencias. Bueno, no sé, un millón de ejemplos, pero digo, cosas que parecen sutiles, sin embargo, repercuten un montón en los cuidados, digamos, en cómo evoluciona el paciente. Jimena, quería hacerte una pregunta. Sí. Esto que comentás que tiene que ver con la educación, justamente el entorno y de advertir y desnaturalizar el hecho de que, por ejemplo, los pacientes tengan úlceras por presión, que no es algo que vaya de la mano de la dependencia. ¿Tienen alguna forma de evaluar la repercusión de esto? O sea, porque uno puede transmitir, comunicar, informar. ¿Tienen una devolución o un seguimiento de si esto se aplica, si lo interpretaron, qué interpretaron, quién lo ejecuta, cómo lo van a hacer? Porque el gran problema que tenemos en general con estos pacientes, tanto del aspecto médico como comentó Florencia, como estás comentando a vos del entorno, es todos sabemos qué es lo que hay que hacer, pero nos cuesta hacerlo, no sabemos cómo, porque no todas las familias son iguales, porque no todos los niveles culturales y sociales son los mismos, porque la predisposición, la recepción es también diferente, y porque realmente a nosotros mismos, médicos, nos dificulta decirle al familiar que debemos no seguir comentando la alimentación cuando ya estamos en la etapa casi final. O sea, esa es la gran dificultad. Entonces, yo digo, cuando educamos en esto, ¿tenemos un feedback, tenemos después una devolución o alguna manera de medir esto, de ver si se ejecuta, si es efectivo, o solamente comunicamos? Porque también comunicar es darle una folletería o darle un artículo como, bueno, comentó Florencia ahora, el impacto de eso positivo, ¿cómo lo podemos mejorar, medir? Mira, vamos a ver si eso responde a lo que me estás preguntando. Por un lado, nosotros cuando hacemos la evaluación de primera vez, cuando el paciente lo vemos por primera vez, completamos una ficha, digo esto como desde lo formal, ¿no? Completamos una ficha en la que detectamos el problema cuidado inadecuado y en esa ficha se despliegan las posibilidades de cuidado inadecuado y puede aparecer, por ejemplo, úlceras por presión. Y la posibilidad de detallar qué implica que ese problema está activo, ¿no? Si es porque la familia desconoce cómo cuidarlo, si es porque se pidió interconsulta o, digamos, fue algo medio administrativo, está pedida la interconsulta con enfermería. Digamos, eso se evalúa formalmente a los 3 meses, si se resolvió o no se resolvió ese problema, ¿sí? De repente ese como detectar, no sé, hábitat inadecuado. Vos detectás, educás, trabajás, te propones algo con esa familia, o en el caso de las úlceras vos articulás con quien tengas que articular, educás, brindás folletería, no sé, de repente pedís el colchón extramuros, bueno, lo que sea que se haya hecho en ese momento. Y la evaluación formal de si eso se resolvió total, parcial o parcialmente o no se resolvió, la tenemos en una ficha de seguimiento a los 3 meses. Pero ese paciente, y esto ya lo digo más como desde lo, no es informal, pero sí es otro modo, y eso no está por ahí tan documentado, más que a través de las evoluciones en la historia clínica, nosotros tenemos a ese paciente como en el radar, ¿no? Nosotros, digamos, tenemos que ver el paciente por primera vez a los 3 meses y al año. Pero un paciente que tiene muchos problemas activos está en nuestro, digamos, radar durante un tiempo largo, ¿no? Y lo trabajamos con el médico tercerizado, digamos, con la enfermera, con quien sea que hayamos articulado, con extramuros, ¿sí? Eso por ahí no tenemos forma de decir se resolvió o no se resolvió. La familia aprendió o no aprendió, o cuál fue la dificultad, de repente, que sería algo interesante, ¿no? Decir, bueno, no se resuelve y uno puede plantear, bueno, cuál fue el problema por el que no se pudo resolver, más que las historias clínicas. Pero lo que te puedo decir es que en general estamos atrás de ese problema hasta que se resuelve, ¿no? El problema más
más común y más difícil de resolver es el del entorno de cuidado, ¿no? Digo, cuando no hay cuidadores, cuando no hay dinero para afrontar ese cuidado, digamos, ahí es un trabajo largo, y que es articular con distintos lugares del hospital, es trabajar con cuestiones administrativas con la familia y con el hospital porque no hay red, digo, y eso lleva un montón de tiempo. Ya te digo, ahí vamos a poder poner que el problema del cuidado está resuelto o no resuelto en una ficha, pero vamos a estar evolucionando cada vez que hay una intervención en conjunto con el médico o con algún área del hospital como es extramuros. No sé si eso responde, Silvana. Perdón, no me volví el audio. En parte lo responde, creo que igualmente es el gran desafío, desde todas las áreas, desde enfermería a los médicos, porque uno lo que más nota es que, bueno, yo le venía diciendo a la familia que bueno, que no tendríamos que sobreactuar, que no tendríamos que hacer cosas antinaturales, que realmente ciertas intervenciones van a empeorar la situación del paciente, pero como que algo nos está faltando para que la gente, obviamente que entendemos que muchas familias se niegan a esta situación, pero digo, si a ellos les cuesta, es porque también a nosotros nos está costando de alguna manera, digamos, la falta de esto de llegar al domicilio y ya de entrada decirle, mire, la verdad, esta es la situación, esto va a seguir de esta manera, me parece que nos está faltando ser, digamos, reiterativos, ir preguntando, ¿fue entendiendo qué fue pasando? O sea, me parece que nos está faltando algo que, a pesar de la educación y del abordaje integrado, algo nos está faltando para llegar a estos objetivos. Ahí Alicia está levantando la mano, no sé si Flor, Sí. estamos muy Sí. atrasados. Dale, Alicia, No, dale. más bien. No, Te que escuchamos. hay un tema que yo veo mucho en las familias, y es que cuando se plantea la posibilidad de la intervención del servicio sociosanitario, la familia dice, pero ¿qué van a venir a hacer acá? Es como que tienen reticencia, no entienden bien qué es lo que va a pasar, tienen miedo a ser criticados, o tienen miedo, no sé, tienen como una cuestión persecutoria, ¿no? Y cuando uno les explica cuál es la función del equipo, que les van a colaborar para ver cómo conseguir una cuidadora, es como que ahí aflojan y aceptan. O sea que si no nos sentamos a hablar con la familia y el paciente y a explicar cómo funciona el equipo de medicina domiciliaria y cuál es la función de cada uno y de qué manera se pueden beneficiar con todo esto, es como que en principio dicen que no quieren ser evaluados. Sí, coincido con lo que dice Alicia. Vuelvo a decir, me parece que tenemos que mostrar mucho más los beneficios de no agredir, de no insistir, de tratar de que esa culpa que ellos sienten, porque la realidad es esa, ¿no? Sienten como que los dejan morir. En realidad, la muerte es algo natural, el envejecimiento, el deterioro. O sea, me parece que tenemos que trabajar más en estos temas para que la familia no se sienta que le tiramos la decisión a ellos, sino que es una decisión compartida luego de haber aclarado todos esos miedos, esas dudas, abrir más el espacio, digamos, de intercambio, de charla, y que sea, como decía un poco Alicia, un poco también, no digo uniforme, pero que desde el lugar de cada uno aporte y sume para el mismo objetivo. O sea, cuando va el enfermero, le diga lo mismo. Hemos notado y notamos permanentemente contradicciones. La encontramos en el personal de las instituciones geriátricas, que dicen, ¿cómo este señor no tiene puesto una sonda? Le tienen que hacer una gastrostomía, tienen que hacer esto. O sea, esto es pan de cada día. Pero nosotros como equipo integrado tendríamos que justamente reforzar esta parte, y me parece que en estos pacientes tener en cuenta que hay que tener más tiempo para el domicilio cuando uno va en esta etapa, porque es fundamental, porque ese tiempo que
dedicamos de más en ese momento, lo recuperamos después en cada desastre que se va presentando, en cada intercurrencia, donde tenemos que salir corriendo a poner un suero, porque en realidad no se pudo prever, y porque todo eso lo podemos seguramente, no digo evitar, minimizar o reducir, si se trabaja con más tiempo y con más integridad, digamos, en el equipo, con estos mismos objetivos. Es mi punto de vista, no sé. Sí, yo, perdóname Sí, que... hola, buenas tardes. Marce, Yo creo Hola, que, Marcela. que lo más importante acá es una comunicación clara con el entorno y el cuidador. O sea, vemos esto en el domicilio, que yo creo que si brindamos una comunicación y tenemos el tiempo para brindar esa comunicación y ese espacio de escucha de los familiares y de los cuidadores, vamos a llegar a ver, al paciente de una mejor forma entre todos. Porque la comunicación, lo que falta es una comunicación clara, me parece, y todos tenemos entre, a ver, los médicos, a veces yo sé que es muy complicado las empresas tercerizadas, pero no es imposible, o sea que empezar a trabajar desde ahí también. Pero bueno, enfermería en el domicilio hace mucho lo que es educación. Le brindamos este espacio de escucha y esas dudas, despejar esas dudas que tienen muchas veces, que cuando por ahí viene el médico, no sé, se olvidó o no está, porque por ahí está la cuidadora. Entonces, nosotros desde la parte de enfermería hacemos lo que es educación tanto al entorno y al cuidador. Mucho lo que es prevención, de las úlceras. Y bueno, y esto de que muchas veces vemos de que por ahí semana a semana van cambiando los cuidadores. Entonces eso también lleva a una complicación a la familia, porque no solamente es el peso económico, por así decirlo, sino está este peso que no pueden acompañar a su familiar y en el apuro de buscar un cuidador, por ahí ese cuidador no tiene la experiencia, por eso es tan importante de que una vez de que el médico o el equipo sociosanitario vaya al domicilio, haya un circuito con enfermería para que enfermería pueda ir al domicilio y hablar con el entorno. Porque muchas veces por ahí es un paciente que no tiene lesiones, o sea que nosotros hacemos mucho lo que es prevención y educación. Está muy bien lo que contás, Marcela. También creo que, así como la familia cuando contrata a un cuidador, esto también hablarlo, ¿no? No sé qué piensa el resto, me gustaría que el resto también opine, pero la realidad es que ustedes van a escuchar que seguramente con respecto a la medicación se van a poner casi obsesivos los familiares con el cuidador, ¿no? Le van a hacer 50 papelitos, le van a remarcar, no olvidarse de darle, no sé, que quizás hasta es un fármaco que no va a impactar ni siquiera tan positivamente, digamos, en el paciente. Sin embargo, nosotros quizás no le transmitimos que es más importante quizás otras cosas, como sentarlo mejor si lo van a alimentar para que no se broncoaspire, de repente, bueno, esto ya sabemos, ¿no? De las medidas de prevención de las lesiones por presión, no le transmitimos. Creo que a esta altura tenemos que invertir más tiempo en todo lo que tiene que ver con estas medidas que con el fármaco en sí o con conductas que por ahí son fútiles en un paciente de estas características. Entonces, hay también que transmitir una responsabilidad del entorno familiar de que cuando elige al cuidador, parte de esa educación lo tiene que hacer el mismo familiar, digamos. No son elementos que un profesional lo tenga que dar, porque esto es educar, no en una patología y pretender que el cuidador advierta síntomas, no, es algo de educación, así como le dice, no le gusta la leche muy caliente, no sé, o cuando le haces la leche, ponele menos leche que café, es algo básico, sin embargo, con un impacto muy grande, pero que no lo aplica, no se aplica, digamos, y uno no lo ve traducido. No quiero desviar, digamos, por ahí, estaban las chicas de no, está socio, perfecto volvemos. lo que decís. Lo que por ahí quería, digamos, como recapitulando es que si uno no tiene claro como equipo de salud
Algo muy concreto que hablábamos cuando nos reuníamos. Si yo no sé quién es el orientador sociosanitario con el cual voy a trabajar, porque cuando pido la intervención de socio, no sé quién es, digamos, sé cuando ya se contactó con el familiar, es muy difícil que uno pueda trabajar en equipo. Entonces, por ejemplo, algo básico es poder conocer a las personas que van a intervenir sobre el mismo paciente, que nos conozcamos y que sepamos cómo comunicarnos. O sea, mandando mail, bueno, cuál es tu teléfono de contacto, entre nosotros me refiero, ¿no? En segundo lugar, es importante tener claro todos, compartir los objetivos, o sea, con este paciente. ¿Qué queremos? O sea, porque, digamos, en el centro está el paciente, entonces, como médico yo puedo tener un objetivo, el orientador otro, el enfermero otro, pero en realidad el objetivo tiene que estar centrado en el paciente, y eso donde lo vemos en un plan de acción. O sea, si no tenemos en claro los objetivos, es muy difícil generar un plan, ¿no? Como decía un poco Silvana, quizás es muy importante la educación, pero no vamos a planificar cómo va a ser la capacitación si no tenemos en claro que el objetivo es que es necesario capacitar a ese paciente, a esa familia, digamos, ¿no? No sé si me explico. Entonces, la idea un poco era plantear también la necesidad de mejorar los circuitos de comunicación entre nosotros, y también de aprender, porque yo digo, en realidad desde el año 2018 venimos hablando de hacer la evaluación multidimensional, de la intervención de sociosanitario, de hacer el plan de decisiones anticipadas, ¿no? Porque lo empezamos más o menos en el año 2018, y sin embargo, qué sé yo, nos pasan estas cosas, pero bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, quizás porque lo que tenemos que mejorar es el abordaje en conjunto, ¿sí? En donde básicamente tengamos en claro quién es el otro y cuál es su rol, o cuándo lo puedo convocar o cuándo lo voy a convocar, ¿no? Lo ideal sería que los planes de cuidado sean generados en equipo, no por el médico solamente, ¿no? Porque por ahí hay necesidades que va a detectar enfermería que yo como médico no me di cuenta porque no estoy capacitado, o al revés, o que lo detecta socio porque están puntualmente capacitados en detectar ese problema. Entonces, bueno, yo siempre me viene a la cabeza el cuento de los 6 ciegos, digamos. O sea, hacernos la imagen entera del paciente con el aporte de cada área, ¿no? Y que bueno, que el plan de ese paciente tiene que estar alimentado por las diferentes áreas, ¿no? Les puedo contar algo muy cortito y no quiero demorar demasiado, pero saben que en los últimos 2 años me ha tocado tener pacientes muy complejos, no necesariamente pacientes con deterioro cognitivo severo, pero de otro tipo de complejidad. Y la verdad es que cuando tenés ese tipo de pacientes realmente es muy difícil trabajar. Entonces yo decidí armar grupos de WhatsApp con el apellido del paciente, y convocaba a cada uno de los que íbamos al domicilio, a todos, desde no solamente los de domicilio, también algunos de los del ambulatorio, porque había casos donde consultaba con el oncólogo, que no iba al domicilio, o con el nefrólogo, que tampoco lo iba a ver al domicilio, pero hacía diálisis peritoneal 3 veces por semana. Y la verdad es que convocaba al enfermero, he convocado, digamos, al equipo sociosanitario en alguna oportunidad, al infectólogo, y sinceramente ustedes no pueden imaginarse el impacto positivo que yo tuve. Dejaron de ser pacientes complejos. O sea, siguieron siendo pacientes complejos, pero yo no sentí más ese problema y nadie más lo sintió. Porque antes de realmente mencionar cosas en paralelo, decíamos, pasa esto, hoy consultó el paciente este, vamos a hablar todos los mismos, vamos a decir lo mismo, ¿qué decisión tomamos? La verdad es fabuloso, y yo no digo con todos, pero les recomiendo que cuando tengan situaciones de esta complejidad, es una opción, por lo menos hoy es una herramienta que a mí me sirvió y me sigue sirviendo. Bien, yo, perdón, prosigo para no quedar Igual esto da para hablar un montón de tiempo, y obviamente que no lo vamos a acotar en un encuentro de 2 horas, ¿no? Pero bueno, la idea es generar un poco la inquietud y la necesidad de, bueno, qué cosas podemos mejorar para concretizarlas o hacer propuestas de mejora en ese sentido, ¿no? Un poco hablando del rol, o retomando el rol del médico, como les mencionaba, la necesidad de generar un plan de cuidado, los problemas más frecuentes que pueden aparecer en esta etapa es el síndrome febril, los problemas de la alimentación, los síntomas de distrés,
la evaluación de la polifarmacia identificando la medicación que es potencialmente inapropiada para acorde a la sobrevida o pronóstico de este paciente en particular. Generar un plan de acción ante descompensación y siempre la comunicación efectiva con todos los integrantes del equipo. Respecto al síndrome febril, se sabe que un 25% de todas las decisiones de tratamiento en pacientes con deterioro cognitivo avanzado tienen que ver con el síndrome febril. Frecuentemente son eventos terminales, el 50% se pueden atribuir a infecciones respiratorias y en menor cuantía a infecciones urinarias, y más del 40% de los pacientes que están en su última semana de vida reciben antibiótico de manera inapropiada o que no hay evidencia objetiva de que haya una infección real. Es por eso que el abordaje del síndrome febril necesita una coordinación juiciosa del balance entre la necesidad de aliviar un síntoma y la práctica estándar del manejo de infecciones en adultos. Las alternativas de decisión de iniciar o no un tratamiento tienen que estar basadas de acuerdo al plan de decisiones anticipadas, si le voy a dar un antibiótico potencialmente curativo, si voy a solamente instituir medidas para aliviar ese síntoma, o si requiero derivar al paciente al hospital, al ámbito hospitalario. Otro problema muy frecuente es el problema de alimentación y nutricional, que el inicio y la progresión de la alimentación es la marca cardinal de deterioro cognitivo en estadio avanzado, ¿sí? Cuando la familia se empieza a preocupar de que no está comiendo, o que tiene negativismo o trastornos en la deglución, ahí es cuando se identifica que está, digamos, es como la marca cardinal de que está en una etapa avanzada. Sabemos que el soporte nutricional es una de las más comunes decisiones de tratamiento realizada por los familiares y el entorno del paciente. Las causas, como mencioné, pueden ser trastornos en la deglución, o trastornos más que tienen que ver con la conducta, como negativismo. La evaluación que es necesaria hacer siempre es, en primer lugar, evaluar enfermedades agudas médicas que generen este problema, efectos adversos de medicamentos, constipación, edentulismo. La idea es mejorar siempre la alimentación oral. Se sabe que es la intervención más efectiva en esta etapa, ¿sí? Y está ampliamente demostrado en la evidencia que la alimentación artificial en esta etapa no es beneficiosa. Otro problema muy frecuente son los síntomas que generan distrés, ¿sí? En los últimos 3 meses de vida los síntomas más frecuentes es el dolor en un 25%, la disnea y la agitación. Y en la última semana de vida el dolor en un 52% de prevalencia, la disnea un 35% y la agitación un 35%. Por lo cual, los médicos tenemos que estar atentos a detectar estos síntomas y saber cómo los vamos a abordar cuando aparezcan, ¿no? Pues son los más frecuentes. Respecto a la evaluación del dolor en un paciente que no se puede expresar, existe esta escala que se llama PAIN-ACT, que es una escala que está validada y es altamente confiable y se basa en estas 5 dimensiones o dominios que tienen que ver con el patrón respiratorio del paciente, con la vocalización negativa, la expresión facial, el lenguaje corporal y la capacidad de alivio, ¿sí? De acuerdo a esta escala, uno pone una puntuación y uno puede saber si el paciente está con dolor o no, ¿sí? Los síntomas neuropsiquiátricos como la agitación, la agresión, las alucinaciones, el wandering, la depresión, la desinhibición, los trastornos en el sueño, están presentes entre un 60 a un 90% de las personas con deterioro cognitivo avanzado, presentan un síntoma de estos o más. O sea, es altamente prevalente. A mayor grado de severidad del deterioro cognitivo, mayor prevalencia de estos síntomas neuropsiquiátricos. Esto lleva a tener un mayor deterioro funcional y cognitivo, mayor distrés en el entorno de cuidado que generalmente no está capacitado o adaptado a cuidar a estas personas. Esto genera una mayor demanda también al equipo de salud, claudicación del entorno con mayor riesgo de tener que ser geriatrizados, y las alucinaciones en sí mismas predicen el riesgo de institucionalización y también predicen mortalidad. Es por eso que, digamos, como screening, en las visitas de seguimiento regular, uno debería preguntar proactivamente si hay algún síntoma o conducta que al cuidador o al familiar le preocupen. O sea, no esperar a que venga el familiar a decirme tiene alucinaciones, sino uno preguntarlo proactivamente, la presencia de estos síntomas,
si tiene alucinaciones, si escucha voces, si duerme a la noche, si el pico de síntomas es a la tarde-noche, ¿sí? Pero uno tiene que ir a buscar, así como uno le tomaría a un paciente, nos enseñaron a los clínicos, tomar los signos vitales, esto debería ser como tomar un signo vital, o sea, ir a detectar si hay síntomas neuropsiquiátricos. ¿Por qué? Porque el 90% de las personas en esta situación los tienen, y son muy disruptivos, ¿sí? Los trastornos del sueño pueden ser por cambios en el ritmo circadiano, que está asociado a la edad y también al deterioro cognitivo. Puede ser excesivo sueño de día secundario a efectos secundarios a medicamentos. Pueden ser alteraciones del sueño primarias por factores ambientales. Esto es altamente frecuente, que haya cambios de cuidadores, que haya ruido en la habitación, que el paciente no tenga acceso a la luz del día, ¿sí? No a la luz artificial. Muchas veces está asociado al dolor, o como mencioné antes, puede estar asociado a la medicación. También es un síntoma que uno tiene que, en las visitas de rutina, tamizar, ¿sí? Cuánto tiempo duerme, si tiene dificultades para conciliar, cuánto demora en dormir, si no es que se despierta, ¿sí? Estas son preguntas disparadoras que uno activamente le debería hacer a los cuidadores. Las estrategias no farmacológicas que están orientadas a los cambios ambientales y a establecer rutinas son las más efectivas medidas de tratamiento para los trastornos del sueño en los pacientes con deterioro cognitivo. O sea, es más importante y efectivo el tratamiento no farmacológico que el farmacológico, ¿sí? No hay evidencia en la literatura respecto a la efectividad de los antihistamínicos, los antidepresivos, los anticonvulsivantes, los antipsicóticos como la quetiapina, para tratar el insomnio en pacientes con demencia. Y se sabe que estas drogas sí, no solo que no sirven para tratar el insomnio, sino que se asocian con más riesgo de mortalidad y más riesgo, por ejemplo, de comorbilidades, como aumenta altamente el riesgo de tener una ACV, por ejemplo la quetiapina puntualmente. O sea, tienen más riesgos que el beneficio del tratamiento del insomnio, particularmente en personas con ancianas y con deterioro cognitivo. Recapitulando, ¿cómo mejoramos la atención de estos pacientes? Acá puse como el checklist, digamos, ¿no? O sea, la evaluación multidimensional, situacional, explorar las preocupaciones del entorno de cuidado, revisar el estado y la condición actual, cuáles son los problemas hoy activos o cuáles son los problemas que pueden llegar a aparecer, revisar el tratamiento, identificar y atender las necesidades educativas del cuidador principal, involucrar a todo el equipo, identificar los responsables, distribuir las tareas y generar circuitos de comunicación, definir y compartir un plan terapéutico integral, organizar la atención con todas las áreas, registrar y compartir la información relevante con todas las áreas y en la historia clínica, que es el único repositorio de información válido para el paciente, y todo el tiempo evaluar, revisar y monitorear los resultados que estamos obteniendo de manera periódica para saber si tenemos, como decía Luciana al principio, que ser dinámicos, ir adaptando nuestro plan a la nueva situación por la que está pasando el paciente. Esta me pareció genial, que lo recibí por Instagram. Dice, nunca parar de intentarlo. Si lo intentamos podemos fracasar o podemos tener éxito, pero seguramente algo aprendemos. Si no lo intentamos, no vamos a tener resultados ni tampoco vamos a aprender nada. Entonces, un poco la motivación, digamos, de esta presentación tiene que ver con esto. Es un tema muy difícil, muy complejo, pero no tenemos que dejar de intentar tratar de, como equipo interdisciplinario, generar, tenemos un montón de recursos, un montón de herramientas, y sin embargo, como decía Silvana, es difícil implementarlas, ¿no? Por algún motivo. Entonces, bueno, la idea es tratar de identificar, bueno, qué procesos podemos generar o en la zona, o con el equipo chiquito que está interviniendo al mismo paciente, tratando de generar, digamos, un seguimiento proactivo de estas situaciones que son tan complejas, ¿sí? No sé si quieren, obviamente, agregar algo más. Yo quería preguntar, porque tuve un par de casos, y en vista de un comentario de la licenciada Pizzalis,
sí enfermería, además de un rol terapéutico, vamos a decir, es decir, que acudan a hacer curaciones, etcétera, tiene también un rol educativo, porque me he encontrado, por ejemplo, con familiares con los cuales se ha logrado que asuman ciertas conductas que no querían aceptar que se tenía que tomar con los pacientes, pero con problemas como que no quieren, por un tema económico o por un tema de que no se sienten seguros, contratar cuidadores las 24 horas del día, con lo que contratan cuidadores, vamos a suponer 6 horas, y el resto del día se hacen cargo los familiares, el hijo, la hija, y tienen problemas como que no saben cómo aplicar el aceite de siliconas, cómo realizar un cambio de pañal, no, es decir, cosas muy básicas que seguramente con un, no sé, con una especie de entrenamiento, de explicación por parte de enfermería podrían manejarse mejor. Me ha tocado intervenir como médica y tratar de enseñar y explicar algo como para que tengan una orientación, pero sí me he encontrado con algunas cosas que son muy básicas, que quizá con un rol un poquito más educador por parte de enfermería, no sé si esto se hace como se pide, yo por el momento no lo he Sí. podido utilizar. Bueno, en cuanto a solicitar el circuito de comunicación, es a través del mail, solicitando esto, la educación del entorno familiar, y bueno, ahí se va a enfermería y sí, y se educa, pero siempre manifestando esto, ¿no? A través de un mail o el circuito de comunicación, de que necesita educar para prevenir lesiones, o por ahí porque no pueden, no sabe realizar el cambio de pañal, cómo tiene que facilitar para movilizar al paciente. O sea, básicamente enfermería sí educa, pero bueno, tiene que el médico a cargo solicitarlo. No sé si responde tu duda. Sí, sí, particularmente hubo un caso con el que la paciente tenía familiares bastante complejos, que de todas formas, pese al pedido, no se pudo concretar este paso con enfermería. Sí, por lo general Con nosotros lo vamos que al domicilio, y en cuanto empieza una comunicación y el mismo entorno empieza a notar que no está descuidado, que no está solo, sino que atrás está todo el equipo multidisciplinario em, acudiendo al domicilio y ayudándolo, por lo general siempre la comunicación es muy, muy buena. No, por supuesto que hay, a ver, yo llevo muchos años en el servicio y hay todo tipo de conflictos, pero por lo general siempre es una buena predisposición, que enfermería no va a hacer lo que hace en el hospital, o sea, sí vamos a educar una higiene, pero no vamos a hacer higiene. Nosotros vamos a ayudarlo a estas dudas que tienen, a quitárselas. No sé, Yo lo que ¿querías decir quería algo, comentar Silvana? con respecto a esto, Marcela, que quería sumarme a lo que ella recién comentó, Sí, y para Zaida, es que no tenemos que dar nada por entendido de que espontáneamente va a surgir, ni tampoco, digamos, delegar en todo en la familia y decir, bueno, que busquen a alguien que los enseñe. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que ir detrás de todo esto que viene mencionando Florencia, que es parte de lo prevalente de la fragilidad y de las cosas que van a surgir como necesidades, y estar atentos de si esas necesidades se están cubriendo. Y cuando uno detecta una falla, como por ejemplo no le saben poner la silicona, que tampoco tiene una evidencia de que, es otro tema, si no vamos a hablar de si hay evidencia de que sirva o no sirva, pero digo, si uno detecta que está faltando educación en algún punto, sepan, es ahí donde uno descubre cuántas herramientas tenemos. Chicos, nosotros tenemos muchas herramientas. Contamos con todos enfermeros profesionales, o sea, son todos enfermeros profesionales, no son auxiliares. Enfermeros profesionales educados en el domicilio, en pacientes que no se movilizan. Tenemos un equipo sociosanitario, o sea, tremendas herramientas, pero sin embargo, no las activamos oportunamente, o desconocemos, o no preguntamos, y de repente se puede rápidamente resolver eso, pero
como dice Marcela, si ustedes no ponen como indicación, en otras indicaciones, solicito educación para tal objetivo, recambio de pañales, lo único que no hace de educación enfermería es movilización, eso no le corresponde, o sea, no tiene que enseñar a cómo movilizar al paciente, eso es algo que realmente no lo hace ni kinesiología, ni lo hace la enfermería, o sea, es algo que realmente se le puede facilitar videos y un montón de páginas donde dice cómo evitar la rigidez, y eso es lo único que enfermería no aborda. Pero después todo lo que es educación de sonda vesical, educación de alimentación, de prevención de heridas, o sea, nosotros no aprovechamos todos los recursos que tenemos. Y también es por una falta de comunicación, por no preguntar, por no llamar a la coordinación de enfermería, simplemente decir, ¿existe esto? ¿Cómo lo activo? O sea, me parece que tenemos que repasar eso, ¿no? Sí, también tener una devolución, ¿no? Porque a veces pasa que uno no sabe si fue o no fue el enfermero, porque habitualmente no es una práctica habitual que sepamos que, digamos, que por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, digamos, cuando uno da un paciente, que uno evalúa a los pacientes en la internación, y uno, bueno, el paciente se da con seguimiento con la enfermería, perfecto, o con sociosanitario, o con el médico. Bueno, uno sabe quién es el médico, cuando es un médico del hospital, tiene el nombre, pero yo no sé quién es el resto del equipo, entonces quien recibe el mail de ingreso desconoce quiénes son los otros integrantes o qué es lo que es el... Digamos, es algo que parece re básico, pero es re necesario, digamos, a veces como para que también, si el médico lo solicitó de forma adecuada en otras indicaciones y demás, que pueda tener una devolución. Bueno, mira, resulta que detecté este otro problema, no lo sé, digamos, como que haya un diálogo más fluido entre nosotros como equipo también, ¿no? Sí, y también, Flor, sumo a eso, que la historia clínica también tiene herramientas que no sabemos utilizar, porque también quiero mencionar que cuando uno entra a la historia clínica de los pacientes, en notas, abajo, figura, por ejemplo, qué enfermero lo tiene, no qué enfermero, sino qué enfermería. Si es la propia, va a decir enfermería del hospital. Si es tercerizada, va a decir enfermería de Saluburitas, de siempre, de quien corresponda. Al mismo tiempo, si es enfermería nuestra, no muchos saben que hay evoluciones de nuestra enfermería, y está la evolución de enfermería donde figura el enfermero y donde figura qué hizo el enfermero. Les digo porque yo lo consulto casi a diario, porque tenemos que ir a ver el tema de heridas, de las úlceras por presión, justamente que evolucionan enfermería en su solapa, y uno encuentra que dice, educo para tal cosa. Los enfermeros, no todos evolucionan todos los días, pero van a encontrar evoluciones de enfermería que dice cómo está la herida, si se educó en algo, o sea, eso también son recursos que tiene la historia clínica y que a veces muchos no saben, digamos, que existen y que pueden ir a buscar ahí la información. Y lo otro también es que yo me enteré hace poco, que dentro de la evaluación multidimensional, el equipo sociosanitario completa su ficha, donde tenemos ahí toda la evaluación multidimensional, donde tenemos score como el FRAIL, como digamos, lo que ya conocemos que nosotros incluimos en nuestra valoración multidimensional, que están evaluados por el equipo sociosanitario. O sea que a veces, digamos, también ese tipo de herramientas que tenemos, no sabemos ir a buscarlas. Yo por lo menos fui una de ellas que desconocía lo de la ficha del equipo sociosanitario. Claro, sí, sí, justamente por eso era la pregunta, porque al tener, por ejemplo, este caso, no saber si fue por un tema del pedido o por qué no se pudo hacer, no tenía claro si había o no esta herramienta como para el tema educativo por parte de enfermería, pero bueno, ya me quedó más que claro, así que gracias. ¿Retomás vos, Flor? Sí, en realidad esta era un poco la La última diapo. La última Perfecto. diapo que me parece, esto es la escalera del aprendizaje, me parece genial, que Sí. es muy importante que uno primero sea consciente, digamos, yo pensándolo particularmente, muchas veces en el abordaje de estos pacientes con deterioro cognitivo avanzado, uno es como que es inconsciente, que no sabe cómo abordarlo, cómo plantear como médico, bueno, en qué va a consistir mi visita, en qué voy a utilizar el tiempo de mi visita en el domicilio. Voy a esperar a que no sé, que la familia me diga cuáles son los problemas, o voy a ir porque me llaman porque tuvieron un problema.
Entonces, como que lo que es, creo yo, un poco la motivación de este encuentro fue eso, tratar de hacer consciente los problemas que son prevalentes en este grupo, y bueno, y con los cuales, las herramientas con las cuales uno cuenta y cómo poder abordarlo para poder generar un cambio y ser conscientemente competentes, digamos, ¿no? O sea, como que hacer este salto de escalón, ¿no? Ya les digo, hay un montón de herramientas concretas para facilitar la comunicación, para determinar el pronóstico, nada, las intervenciones que hacen, como contaron, desde socio, desde enfermería, el recurso disponible que tenemos. Bueno, la idea es tratar de ver de qué manera podemos implementar en beneficio del paciente o generando un plan concreto con acciones concretas para que la calidad de atención que le estemos dando a nuestros pacientes sea de mejor calidad, ¿no? Eso es un poco la misión. Yo quiero contestar ahí, alguien pregunta, creo que Indira Ninantay pregunta, si el tema de educación se da también en enfermería tercerizada. Yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Con el correr del tiempo hemos logrado una comunicación mucho más directa con las coordinaciones de las empresas y también dentro de las empresas con coordinadores de enfermería, porque tenemos identificados coordinadores de enfermería de las empresas. Entonces, sí, por supuesto que está contemplada la educación. Ahora, ustedes comuníquense con nuestra coordinación de enfermería para transmitirles esta necesidad y que ellos intervengan en ver si esto se está cumpliendo o no, y que en conjunto logremos ese objetivo, ¿sí? Porque Sí, ahí yo haré se en el puede chat, hacer, está discúlpame, contemplado que se Mariana. haga, pero obviamente puede costar un poquito, sí, dale, puede costar un No, poquito más, puede costar un poco más. sí, pero en el chat ahí puse el mail de enfermería domiciliaria, Exacto, donde pueden poner ahí las dudas. Y si la exacto. empresa está especializada, igualmente el supervisor y las coordinadoras envían mail a las empresas correspondientes de cada paciente. Así que ahí lo puse Exacto, por eso digo, en el chat. importantísimo que esté Marcela acá porque acaba de compartir nuevamente, la mayoría lo conoce, pero otros no, y tienen esa forma de hacer la consulta, de ver si esto se está llevando a cabo, de solicitarlo e interactuar, digamos, después enfermería interactúa con las coordinaciones de las empresas, pero realmente ahora también tenemos mucha más llegada a las coordinaciones de enfermería de las empresas. Marcela, vos fuiste la que por ahí menos habló. ¿Querés aprovechar este ratito para comentar algo más de la labor que hacen? O sea, ya hablaste de la educación, de cómo comunican, de cómo van censando, digamos, las dificultades del entorno. También te quiero preguntar si esto digamos, se transmite al resto del equipo, porque también a veces notamos cierta inequidad por ahí en cómo cada uno puede asumir ese rol, y entonces sería importante también la comunicación entre los enfermeros mismos, entre el equipo de enfermería, para tener estos mismos objetivos, y bueno, y preguntarte si hay alguna otra labor que hagan en estos casos, porque por ejemplo, supimos cuándo intervenir al equipo sociosanitario, pero también es importante que enfermería no solamente educa, sino que en estos pacientes interviene en curar las lesiones por presión de una manera también, de una manera paliativa, ¿sí? Y tener claro que son pacientes, muchos de estos pacientes ya tienen un abordaje diferente al abordaje que nos proponemos con gente que sí tiene posibilidades de recuperarse y de recuperar esa lesión. Entonces, trabajan en el tratamiento de las úlceras por presión de pacientes que están en esta fase de adecuación. También son los que intervienen cuando surge una intercurrencia de necesitar un suerito subcutáneo, una hidratación por 72 horas, eso también, digamos, ese rol y esa intervención la tiene enfermería en estos pacientes, que es con lo que más frecuentemente intervienen, ¿no? No sé, me ocurre alguna otra situación. Sí, no, bueno, después alimentación
son pocos, pero los pacientes que tienen gastrostomía, la alimentación enteral, muchos pacientes se van con bombas de infusión continua para la alimentación, y eso también hacemos la educación. Pero más cerca de la fase terminal, pero nosotros, digamos, también en la todo lo fase que es manejo terminal, paliativo. sí, sí, es hidratación subcutánea. Y todo lo que lleva con la hidratación subcutánea, porque le hacemos, o sea, quien se queda es el familiar, entonces hay que enseñarles, y muchas veces a través de un video, todo lo que, a veces yo brindo el contacto, porque hay veces que lo entienden y por ahí surge una dificultad a las 2 horas, 3 horas se movió a hacer una hidratación subcutánea, por ahí lo giró y el goteo no baja, entonces estas pequeñas pautas de alarma que tienen que tener en el domicilio, y que no se asusten, ¿no? O sea, porque también, a ver, es todo nuevo, es mucho, a veces que quieren llamar a la ambulancia y llevarlo al hospital, que no importa lo que se habló, pero entran en estado de desesperación y quieren trasladarlo, entonces, bueno, eso también hacemos, la parte de hidratación subcutánea en domicilio. Es fundamental eso, intervenir en ese momento y no autorizar o no dar curso a un traslado innecesario en un paciente de estas características a una guardia, digamos, una locura. Bueno, no sé si quiere alguno comentar las dificultades que ustedes, tenemos todavía un tiempito, nos quedan unos minutos para consultas, para preguntas, o simplemente para contar alguna experiencia o comentar las dificultades mayores que ustedes atraviesan, digamos, cuando tienen este tipo de pacientes, que nos pueda aportar al resto otra mirada, ¿no? Y otras herramientas. Perdón, yo quería agregar que esto pasó al principio de la presentación y me lo anoté, que con las chicas del sociosanitario nosotros vamos como pensando, por ejemplo, dentro de las cosas que discutíamos con Flor, con Marce, con Sole, cuando nos reunimos, en uno de los casos que presentó Flor es, bueno, esto que planteó Javier, anticiparse, quizás si sabemos que es una paciente que se va a institucionalizar y esta va a ser la evolución de esta paciente, bueno, acompañar lo que tiene que ver con la elección de una residencia, ¿no? Y en ese sentido lo quería retomar porque con las chicas vamos como haciendo un pequeño recursero de residencias en las que vamos teniendo esa experiencia, ¿no? Como que se puede de repente que aceptan un paciente que no tiene una sonda, ¿sí? O sea, ese tipo de prácticas que son más difíciles de llevar a cabo en las residencias con las que venimos trabajando. Así que vamos como, tenemos pocas hasta ahora, pero vamos haciendo ese recursero, y nosotras también trabajamos cuando de repente se empieza, ¿no?, a problematizar esto en la familia y de repente es una decisión, la institucionalización, también acompañamos ese proceso muchas veces por la experiencia que tenemos en las distintas residencias, porque vamos conociendo, porque vamos esto, ¿no? Bueno, esta residencia tiene estas cuestiones como positivas o facilitadoras de lo que tiene que ver en la evolución de esta enfermedad, y estas otras que no están tan buenas, entonces acompañamos ese proceso de pensar en una residencia que sea la más adecuada. Así que, bueno, cualquier cosa también está esa información, que es importante. Sí, también te completo, Jimena, que estamos pensando en alguna iniciativa desde el Plan de Salud para hacer una breve encuesta a todo el equipo médico, que es el que, junto con ustedes, mejor conoce tal vez las residencias donde tiene pacientes, para tratar de identificar algunos factores que permiten tener pacientes crónicos avanzados hasta el final de la vida. Entonces, estuvimos hablando también con el grupo de cuidados extramuro de Plan de Salud, donde, bueno, el equipo sociosanitario está muy firmemente integrado en ese equipo para hacer alguna encuesta bastante simple para poder tener esta calificación o clasificación de los geriátricos, que es muy importante. Sí. Sí, y también lo que decíamos con las chicas es poder generar, digamos, no sé, en la zona, digamos, poder tener identificado, bueno, cuántos pacientes tenemos en esta situación. Porque si no sabemos, digamos, la dimensión del problema, es muy difícil planificar
qué recursos uno va a necesitar para abordar estos problemas. Entonces, bueno, también como invitarlos o en las zonas, o digo, así hablando en voz alta, ¿no? De poder tener como una identificación de estas, o que cada uno piense en sus pacientes, bueno, cuáles de mis, o cuántos de mis pacientes, o cuáles son los pacientes que están en esta situación, si fueron o no intervenidos, o tuvieron la intervención de enfermería o de socios, si se beneficiarían o no. O sea, la idea es poder, a partir de esto, tratar de que cada uno, en manera individual y en manera grupal como zona, poder ir generando cambios y estrategias en donde quizás, como decía Silvana, si la gran dificultad es que no podemos implementarlo, quizás podamos empezar a ingeniarnos, bueno, de qué manera poder implementar las intervenciones o las herramientas con las que ya contamos, ¿no? Pero bueno, básicamente, si no tenemos identificado el problema en mis pacientes o en mi zona, es muy difícil poder plantear, bueno, cuál sería la mejora, ¿no? Me parece buenísimo. Bueno, ¿alguno más quiere hacer algún comentario, pregunta? Si no, vamos cerrando, si les parece. Parece que no. Quedan todas las dudas aclaradas. La comunicación es importantísimo. Yo la verdad que hace pocos meses que estoy y realmente poder no solo tener el asesoramiento de los coordinadores que la verdad nos han asistido tremendamente en este tiempo, sino la comunicación con los distintos especialistas, con la parte de kinesiología, se ve, ¿no?, que es un paso muy, muy importante para poder sacar adelante a los pacientes y poder organizar todo lo necesario como para que puedan estar bien estables, atendidos y con todo lo necesario en el domicilio para que puedan seguir. Acuerdo con que la comunicación es muy importante y es bueno poder contar con todos esos canales en los que uno fluidamente puede comunicarse tanto con los especialistas como con el resto de los interventores que forman parte del equipo de atención domiciliaria. A mí personalmente concuerdo con la doctora Escosafava en eso, sí me ha servido muchísimo poder hablar con otros médicos y otros interventores para poder organizar mejor la situación domiciliaria de los pacientes. Así que sí, me parece que es muy importante la parte comunicativa. Y muy buena, muy accesible también. Bueno. Siendo las 17:47 entonces, y habiendo tenido esta reunión tan interesante y tan provechosa, vamos cerrando, los saludo, les recuerdo que en el mes de julio, por razones que tienen que ver con las vacaciones de invierno, nunca respetamos el tercer miércoles del mes, sino el segundo. Ustedes tienen igualmente en cada mail que yo mando las fechas de las próximas reuniones, que vamos a hablar justamente de la unidad de anticoagulación, así que les recuerdo tenerlo presente, organizarse así sobre la hora, no me dicen, uy, tengo una semana complicada, tengo un día complicado, traten en lo posible de organizarse con tiempo, ya tienen las fechas, así que los esperamos. Bueno. Nos vemos la próxima. Gracias por participar. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Muy Buenas bueno. tardes.